New York Times está recuperando en un reportaje una historia. Aquí habíamos hablado de una película de un hombre que busca a los asesinos de su hija, a los secuestradores de su hija. Una película. Luego hablamos de un hombre que lo cumplió allá por Tailandia o no me acuerdo en dónde fue, que se fue hasta dar con los asesinos, el grupo criminal que había secuestrado a su hija y que trataban blancas. Aquí hemos hablado de mujeres que hacen investigaciones por su cuenta. Por su cuenta, y así se ponen a buscar a los asesinos. Esta que maneja la organización del secuestro, Alto al Secuestro. Isabel Wallace. Miranda de Wallace. Gallo. Yo creo que él fue el primero, ¿no, Manelik? No lo sé, pero... Fue antes que Isabel Miranda. Marisela. La 3 veces muerta. Escobedo. Es que están recuperando una historia más. Miriam Rodríguez. En 2014, la mujer comenzó a seguir los pasos de los presuntos responsables del secuestro y asesinato de Karen, su hija de 20 años. A Karen se la llevaron en una camioneta, pidieron rescate y después la asesinaron. Esta mujer se cortó el pelo, se lo pintó, se hizo pasar por encuestadora, trabajadora de salud, por funcionaria electoral, consiguió los nombres y direcciones, inventó excusas para conocer a sus familias, abuelas, primos, que sin saber le daban los más mínimos detalles. Los registraba en un cuaderno que guardaba en el maletín negro de su laptop, con el que hizo la investigación y los rastreó uno por uno. El texto se llama Acechó a los asesinos de su hija por todo México, uno a uno. Miriam se familiarizó con los hábitos de sus agresores, supo sus biografías, conoció a sus amigos, llegó incluso a enfrentarlos físicamente. En 3 años, Miriam Rodríguez capturó a casi todos los que habían secuestrado a su hija para pedir rescate. Una galería de criminales canallas que intentaba rehacer su vida en distintas ocupaciones. Uno ya había renacido como cristiano, otro era taxista, otro se dedicaba a la venta de coches y una era niñera. En total, atrapó a 10 personas en una desesperada búsqueda de justicia que la volvió famosa, pero vulnerable. Nadie desafiaba el crimen organizado y ni hablar de encarcelar a sus integrantes. Luego de haber estado frente a ellos, la mujer solicitó a las autoridades mexicanas que la protegieran. En 2017, luego de haber cazado a uno de los últimos objetivos y en pleno Día de las Madres, Miriam fue atacada a tiros frente a su casa en San Fernando, Tamaulipas, y la mataron. El texto, ayer lo leí, es escalofriante, porque además se va contando también la historia de un muchacho de 14 años al que secuestraron este año y que en octubre lo encontraron muerto. Es verdaderamente doloroso leerlo por todos los casos que ya habías dicho antes de comenzar a dar la nota a Manelik, que hablan de que la justicia verdaderamente está en la luna. La estatal, la federal, la local no hacen, están rebasados, no hay voluntad política, porque ¿cómo es posible que esta señora haya capturado a 10? Y te van contando ahí cómo lo hizo, o sea, tuvo un instinto para investigar, se disfrazó, hizo de todo, una sola y una mujer que además, desde luego, la mueve el dolor de su hija, pero no tiene corporaciones que la apoyen, le dieron el avión muchas veces. Es increíble la historia, es terrible y además termina como Marisela Escobedo. Qué triste. Asesinan. Qué triste entonces que las autoridades no quieren, porque sí se puede. No hay voluntad política en muchos casos. Así es. Ese es el problema. Cuando la hay, se resuelven las cosas al día siguiente. Y ese es el problema. Un nuevo régimen como el que estamos viviendo, esa es una de las primeras cosas que debió resolver.
infundir voluntad política en la investigación policíaca. En menos de todo tipo. De 48 horas se solucionó el asesinato de un ciudadano francés aquí. Menos de 48 horas, Liliana. Sí, pero vemos que en muchos de los casos, y esto ya es por también datos del INEGI, muchos casos no se resuelven ni se resolverán. ¿Por qué? Porque muchas de las autoridades están inmiscuidas o de alguna manera han solapado o se voltean para otro lado cuando suceden estas agresiones. Entonces, pues no va a haber voluntad de resolverlas. ¿Por qué? Porque son parte del delito. Y mientras sean parte del delito, mientras no tengamos una policía confiable, a unas autoridades de seguridad confiables, pues es lo que va a pasar, que le dan largas y siguen ocurriendo más cosas y no va a haber solución. Entonces, las familias son las que se envuelven en hacer esa tarea, en estar ellas persiguiendo, en estar investigando, en estar buscando a sus muertos cuando no localizan los cuerpos. Las familias son las que tienen que tomar esa tarea que deberían de hacer las autoridades. Pero muchas veces se ha dicho que los cuerpos policíacos están inmiscuidos con el crimen. Yo creo que puede haber una parte importante de eso, pero la otra parte no les importa. No les importa. El que está en la oficina ahí para registrar los delitos, no le importa si lo mataron, si lo robaron, no le importa. Y anota todos los datos y los archiva. Ese es el problema que tenemos en México, que hay una apatía absoluta por los casos que se presentan de diferente índole, desde el que le robaron la cartera en la calle hasta la que secuestraron y se la llevaron a otro país. Hay una apatía, un desinterés. El único día que se presentan gozosos es el día que les pagan. Dora. Miriam, Marisela hicieron el trabajo de las autoridades. Llenas de ira, con una gran inteligencia y probablemente con escasos recursos. Su amor llegó más allá. De los 10 que detuvieron en el caso de Miriam, ¿cuántos van a obtener su libertad? ¿O cuántos ya están en proceso de libertad? ¿Se les va a consignar? ¿Se les va a obligar a que declaren quiénes están detrás de esto que asesinan a Miriam? ¿Van a dar con el fondo de esta cadena de secuestradores o de tratas de blanca? ¿Cuántos van a salir en libertad? Porque el problema no solo es que no investigan y no dan con los responsables. Estas 2 mujeres ya hicieron el trabajo, se los entregaron en propia mano. Y luego no hay un seguimiento, no se aplica la justicia. Y ahí entra la palabra tan sobada, desgastada, pero tan actual como hace cientos de años: corrupción. Con dinero, ¿cuántos de estos 10 asesinos van a salir? Con otra personalidad, con otro nombre. ¿Y cuántos van a reincidir en el delito al ver que se puede burlar fácilmente la justicia? ¿Y el crimen de Miriam se va a aclarar? Ya no. La enterraron en el recuerdo junto con su hija. ¿Cuántos delitos más cometieron estos 10 asesinos? ¿Cuántos no denunciaron? ¿Cuántos se dieron a la tarea? No es un caso aislado, es una cadena de eventos que está asfixiando al país y que además nos está sumiendo en un temor enorme de saber que cualquier joven o hombre o mujer están expuestos a esto. Con recursos o sin recursos, cualquier sujeto hoy día es viable de ser secuestrado y o explotado. Alejandro. Era lo mínimo que podía otorgar la autoridad, que ha sido ineficaz en todo lo demás: seguridad, porque cuenta el texto que hay una fuga de reos de Tamaulipas, entre los que hay gente de que ella llevó a la cárcel, lo que logró perseguir, y es esa gente la que sale y la mata. Pero además la autoridad resiente estas investigaciones llevadas a cabo por los parientes de las víctimas. Las considera una agresión y una invasión a su esfera de influencia. Y por eso
raras veces colabora con ellos. Sí, los insulta porque hace su trabajo y lo hace bien. Miren, acaban de detener ya o meter a proceso a los policías que dispararon durante la protesta femenina en Cancún. Estaban cumpliendo órdenes. ¿Qué van a hacer esos policías decepcionados? ¿Cuánto tiempo van a estar en la cárcel? Y cuando salgan, ¿a qué se van a dedicar? ¿Quién les va a ofrecer trabajo? ¿Qué va a pensar su familia? ¿Están decepcionados del sistema? Lo que cometieron fue una imprudencia, sin duda, pero solo había un responsable, no los 11 que dispararon. O no lo sé, pero eso va medrando el ánimo de la corporación. Y la próxima vez que haya un evento van a decir, yo no voy. ¿Qué tal si me corren? ¿Qué tal si me castigan? O los que quieran entrar a la policía van a decir, ay, para que me hagan eso, mejor me voy con estos que me pagan más. Es muy delicado ese asunto, aunque parezca una noticia buena, que ya van a meter a proceso a los 11 policías que dispararon contra los manifestantes. No sé qué tanto daño le están haciendo a la corporación de ese lugar con esta detención. Fíjate que ese es un buen punto, porque evidentemente sí tendría que recibir un castigo el que la ley dicte, claro, pero quizá lo reincorporas con protocolos diferentes, una serie de capacitación, o sea, mejoras a tu policía. Exacto. Porque como dices, ¿qué va a suceder con ellos? Pues imagínate, no van a salir a irse a estudiar historia a la facultad de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. O sea, seguramente encontrarán cómo se acomodan en algún lugar fácil. Dora. Pero puedes capacitarlos, puedes hacer excelentes protocolos, puedes hacer un perfil, puedes hacer una selección, todo óptima. Pero las órdenes son las órdenes. Y en un momento estos 11 policías obedecieron órdenes. No fue por iniciativa, ellos llevaban consigna. Pues el que le dio las órdenes es el único responsable, no los 11.